Bueno, pues un conflicto, un choque de poderes está desestabilizando nuevamente al Perú. El presidente Martín Vizcarra decretó la disolución del Congreso. El Parlamento le respondió aprobando una moción de incapacidad temporal de Vizcarra, designando a la vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta del Perú en funciones. Y ahora todo está en manos de la Corte de Constitucionalidad para decidir lo que sería, en pocas palabras, el desenlace de esta crisis política. Gracias a María Luisa Puig de Eurasia Group, que me acompaña desde Londres, ya tarde en la noche. María Luisa, preguntarte si en tu opinión es esta una crisis sin precedentes en la historia del Perú. Bienvenida. Hola Gabriela, muchas gracias por la invitación. Bueno, es la primera vez que un presidente disuelve el Congreso desde que la Constitución del 93 fue aprobada. De hecho, es el término o el inicio de lo que ha sido ya varios años de fuerte confrontación entre un Congreso manejado por la oposición y un Ejecutivo que primero estuvo al mando de Pedro Pablo Kuczynski y luego pasó a manos de Martín Vizcarra. Parte del problema o del origen del problema, en vista de que Vizcarra viene a reemplazar a Pedro Pablo Kuczynski en lo que fue la administración de Kuczynski interrumpida, es el Congreso, son los fujimoristas. ¿En dónde está, digamos, que el origen de toda esta confrontación que no ha permitido hacer mucho en los últimos años al Perú en materia legislativa? Sí, bueno, si algo ha caracterizado la gestión de Vizcarra y la gestión anterior de Kuczynski fue precisamente estos constantes choques entre el Ejecutivo y el Congreso. Parte del problema tiene que ver en que el Ejecutivo, el presidente que ganó las elecciones en el 2016, no tuvo mayoría en el Congreso y la oposición, en este caso la oposición liderada por Keiko Fujimori, fue la que obtuvo la mayor cantidad de votos, más de 70 congresistas en las elecciones del 2016. La cantidad de votos en el Congreso se ha ido reduciendo a lo largo de los últimos meses, pero igual que Keiko Fujimori y su partido controlan un número importante de congresistas, lo que ha generado constantes roces con el Ejecutivo y el intento del presidente Vizcarra de pasar ciertas reformas políticas y para atacar la corrupción. Yo te quería preguntar justamente el costo de oportunidad de todo este conflicto. ¿Cuáles son las medidas o en la agenda legislativa que han quedado rezagadas? Bueno, en realidad, por la parte de las medidas de reforma política y de reforma con medidas anticorrupción, el gobierno pudo pasar algunas medidas, primero con un referéndum que se realizó hace un tiempo, luego con otras medidas que propuso recientemente. Hubieron algunos cambios en el Congreso, por ejemplo, el Congreso realizó algunas modificaciones a la propuesta de Vizcarra de que sea la Corte Suprema la encargada de levantar de retirar la inmunidad de los congresistas para que puedan ser procesados. Por la parte del aspecto económico, en realidad no quedan muchas grandes reformas pendientes que hubiesen tenido alguna oportunidad de pasar, y la razón principal de esto es que grandes reformas que hay pendientes, por ejemplo una reforma laboral o una reforma de impuestos, son reformas que requieren mucho capital político, un capital político que Vizcarra no tenía pese a sus altos niveles de popularidad, pues pueden ser reformas impopulares y que el Congreso tampoco hubiese estado dispuesto a aprobar, de aprobarle a un gobierno pese a la necesidad de pasarlas o no que hubiesen considerado convenientes. Visto desde fuera, María Luisa, ¿será esta, lo que acabas de decir, una parte de la razón de esta tolerancia que vemos por parte de los inversionistas? Porque impases hemos tenido, crisis hemos tenido en al menos el último año en el Perú de esta misma naturaleza. Bueno, en parte, es la primera vez que se disuelve el Congreso desde la Constitución del 93, pero creo que gran parte de la estabilidad política en el caso peruano ha tenido que ver con una continuidad en políticas económicas y de inversión durante las últimas décadas, que no se cambió, incluso cuando el presidente Ollanta fue electo en principio con una plataforma de izquierda. Creo que en eso Perú probablemente se distinga de muchos países de la región que han sufrido variaciones más dramáticas en política económica. Lo que hemos visto en Perú es una continuidad en ese sentido y por tanto quizá mayor resistencia a ciertos choques o a la turbulencia política reciente. Por último, María Luisa Puig, ¿qué le auguran este tipo de circunstancias al Perú
cuando hablamos de situaciones así, desgaste de la opinión pública, hartazgo de los ciudadanos? Sí, es algo que en realidad hemos visto durante los últimos meses, años, no solo para el caso del Perú, pero para el resto de América Latina. Y creo que estos persistentes choques entre el Congreso y el Ejecutivo, la propuesta de Vizcarra de adelantar elecciones que no fue aprobada por el Congreso, pese a que tenía mucho respaldo popular, los escándalos de corrupción y las investigaciones que siguen en pie y que continúan desarrollándose, todo eso lo único que hace es aumentar el hartazgo con la clase política, que ya es bastante elevado en el caso de Perú, y probablemente hacer que candidatos que se presentan como ajenos a esa clase política se vuelvan más competitivos en las próximas elecciones, que es de hecho una tendencia que hemos visto en otros países de América Latina con resultados muy disímiles en el espectro político. Claro, México, Brasil, y quizá en la lista vamos a tener que sumar a Perú, ya veremos y vamos a ver si lo analizaremos contigo. María Luisa Puig, gracias otra vez. Muchas gracias, Gabriela.